Damos gloria al Señor por este tiempo de adoración y por nuestro encuentro con Él y nuestro encuentro también con su palabra. Estamos celebrando el mes de la Biblia, estamos celebrando el mes aniversario de Radioactiva, 13 años de la radio, impartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y celebramos su palabra como hacen los judíos cuando termina la fiesta del Sukkot. Ellos hacen la Simchat Torah, que es el agradecer al Señor y el disfrutar y el celebrar tener la ley de Dios en sus manos, tener la revelación de la palabra de Dios. Y el Señor nos ayude a celebrar su palabra viviéndola, amén, poniéndola por obra. Que día a día vayamos mejorando con la ayuda del Señor, vayamos siendo transformados, seamos transformados conforme a su perfecta voluntad. Y hay muchas cosas que tocar respecto a la palabra del Señor. Y lo que vamos a ver en esta noche, lo que es defender la sana doctrina. Amén. No solo tenemos que ser oidores, hacedores, sino que tenemos que ser defensores de la sana doctrina. El Señor nos indica en su palabra, y aprendemos a través de los escritos apostólicos, que no nos tenemos que enredar en discusiones necias, no discutir detalles que no tienen importancia, no enredarnos en mitos ni fábulas, en no ser contenciosos. Amén, todo eso aprendemos, pero cuando se refiere a la sana doctrina y a nuestra fe, ahí sí el Señor nos dice, deben contender por la sana doctrina. Hay que defenderlo. Defenderla no solo con argumentos, no es una cuestión solamente de debates, sino defenderla con acción, mostrando un buen testimonio, mostrando un accionar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Yo puedo defender verbalmente, en la retórica, la doctrina, pero si vivimos otra cosa no tiene poder, no tiene respaldo de Dios, no tiene autoridad. Esa era la diferencia que había entre Jesús y los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos conocían la ley, la conocían de memoria. Habían inventado incluso reglamentos que ni siquiera estaban en la ley, ellos habían endurecido la ley, la habían hecho más difícil, pero no la vivían. Jesús les dijo, ustedes ponen cargas en los hombres que ustedes ni con un dedo la llevan. Y en otra oportunidad el Señor les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, tienen una apariencia, pero por dentro están llenos de muerte. Y la Biblia nos enseña, y vemos en los evangelios, que cuando Jesús le hablaba a la gente, dice que la gente prestaba especial atención porque dice, les hablaba como quien tiene autoridad, y hacía la comparación, ¿no? Y la salvedad, y no como los escribas, no como los fariseos. Les hablaba como quien tenía autoridad. ¿Y por qué Jesús tenía autoridad? Porque él lo que predicaba, él lo vivía. No puede decir, bueno, él era Dios, sí, pero estuvo en un cuerpo como el nuestro. 33 años y medio aproximadamente, él vivió en una naturaleza humana y debió enfrentar lo que nosotros enfrentamos en cuanto a tentaciones, en cuanto a debilidades, en cuanto a necesidades y un montón de cosas que los seres humanos vivimos. Jesús los vivió y él fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por eso él tenía autoridad. Si queremos tener autoridad de Dios, tenemos que vivir bajo autoridad y tenemos que vivir la palabra. ¿Habrá algo que todavía no estamos viviendo? ¿Habrá algo que todavía nos falte cambiar? Por supuesto, a todos nosotros, a todos. Pero tenemos que ir en crecimiento. No puedo ir en retroceso, ni siquiera puedo estar amesetado en la fe. ¿Sí? Debo ir en crecimiento. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta
que el día es perfecto y va a llegar un momento que estemos con el Señor y el día será perfecto, pero mientras estemos en la tierra tenemos que ir en aumento, no frenarnos ni ir hacia atrás. No somos de los que retroceden para perdición, somos de los que avanzan para salvación del alma. Judas, versículos 3 y 4. La carta del apóstol Judas. Este no es Judas Iscariote, ya todos lo saben, pero por las dudas aclaramos. Judas, versículos 3 y 4. Por razones obvias no digo el capítulo, porque tiene uno solo. Alguno estaba por preguntar, ¿qué capítulo, pastor? Bueno, no, tiene uno nada más. Y dice así la palabra del Señor. Judas, versículos 3 y 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, no con tibieza, mucho menos con frialdad, que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de gente involucrada en el Evangelio, no está hablando del mundo. Dice que se han introducido, han entrado encubiertamente. ¿Dónde entraron? Entre el pueblo de Dios. En la iglesia de Cristo de todo el mundo hay hombres y mujeres que han entrado encubiertamente, son agentes secretos del diablo. Pero sus hechos manifiestan de qué bando están. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ni siquiera por los dones, por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano, como dijo el Señor, no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz, ¿no es cierto? Y dice que convierten en libertinaje. Si hay algo que hoy abunda y se ha hecho mayoría, estamos en época y en tiempo de apostasía, ya la había en la época de los apóstoles, pero va en crecimiento eso. A medida que se acerca la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, la apostasía va en aumento y hay muchos que convierten en libertinaje la gracia. Pero es muy sutil. No hay nada que podamos hacer que cambie lo que Cristo hizo en la cruz. Sí, es verdad. Esa acción es la que nos da la salvación a nosotros, pero hay que predicar el Evangelio completo porque muchos esgrimen estas frases, digamos de alguna forma para entenderlo, sobredimensionando la gracia, pero con malas intenciones. Con las intenciones de exponer de que puedo vivir una vida de cualquier forma, nada va a cambiar lo que hizo Cristo en la cruz. Por supuesto, yo puedo revolcarme en el pecado y nada va a cambiar lo que Cristo hizo en la cruz, pero yo me voy a perder. La gracia y la misericordia de Dios están sobre todos los hombres, pero ¿quiénes reciben gracia y misericordia? Los que caminan con Él, los que entregan sus vidas a Él. El Señor murió por todos los hombres, pero no todos son salvos. De hecho, es una minoría. Porque lo que yo haga en relación con lo que Dios hizo, sí va a cambiar mi vida y mi destino, no solo aquí en la tierra, sino mi destino en la eternidad. Lo que yo haga va a modificar. Está y existe, y lo hemos estudiado, la predestinación de Dios, pero también está el libre albedrío, porque están los que se van 100% del otro lado y dicen, bueno, yo soy así porque Dios ya me predestinó así, y le echan la culpa a Dios de que son malas personas o malos cristianos o hacen malas cosas. No, Dios no predestinó que yo haga mal las cosas. Dios predestinó que quien camine en el camino de Cristo sea salvo. Dice que Él trazó un camino, preparó un camino de buenas obras, ¿para qué? Para que andemos en ellas.
¿Y qué? ¿Tengo que hacer buenas obras para ser salvo? No, soy salvo, por eso tengo que tener buenas obras. Es fruto. No es esfuerzo humano, es fruto del Espíritu Santo. Sencillamente, si no está ese fruto, no he tenido un verdadero encuentro con Dios. Y de nuevo, no hay nada que podamos hacer que cambie lo que hizo Cristo en la cruz, pero sí hay algo que debemos hacer y es cuidar nuestra salvación. Cuidarla. Y si la Biblia me dice cuidar con temor y temblor, es porque hay un potencial de perder. Si no, diría tranquilos, hagan lo que quieran, la salvación está. Hay una doctrina calvinista, y Calvino fue un reformista muy usado por Dios, pero también los hombres cometieron errores, que es una vez salvo, por siempre salvos. Claro, si yo camino con el Señor, yo hoy tengo la salvación y tengo garantía de la eternidad con Cristo para siempre, pero si yo mañana me desvío y caigo de la gracia, en Hebreos, en los capítulos 9, 10, tenemos que leerlos bien, advertencia contra el que peca deliberadamente, habla de gente que gustó la gracia del Señor, pero cayó de la gracia. ¿Por qué? Porque pisoteó la sangre de Cristo. Sí, lo que yo hago puede cambiar las cosas. Lo que Cristo hizo, Él dijo, consumado es. Ya está el precio por el pecado. Pero ¿qué hago yo en referencia a eso? ¿Qué es lo que yo hago? ¿No es cierto? Eso es muy importante. Tenemos que contender, es imperativo, es absolutamente necesario defender enérgicamente la sana doctrina y tener discernimiento también para detectar a los infiltrados. Discernimiento espiritual. Antes lo más común era quizás el legalismo y muchas cosas que en algunos casos y en algunos lugares asfixiaban a la gente, pero hoy en día el problema no es el legalismo, el problema más grande es el libertinaje. Los extremos son malos, los dos, pero hay uno que siempre es peor, y el del libertinaje es peor. Convierten en libertinaje la gracia del Señor. Ah, la gracia, todo lo cubre. Sí, pero la gracia verdadera te lleva al arrepentimiento. La gracia verdadera nos lleva a cambiar. Si no hay cambio de conducta, cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de sentimiento, no hay gracia, hay desgracia. Ayúdanos, Señor. Defender la sana doctrina. Entonces, cuando uno ve que las cosas se van de mambo, ¿qué tiene que hacer uno? Parar la pelota. Tenemos que tener, de repente, siempre fue un tema de discusión la vestimenta, ¿no? Que las mujeres pollera y el largo de la pollera y el color del pelo y si el maquillaje sí, si el maquillaje no, si aritos sí, aritos no, si el hombre puede usar pelo largo o no, que si se cubre la cabeza o no. Todo eso ha sido un motivo de discusión y en las iglesias donde se guardan estas costumbres hay que respetarlas. El que congrega en esas iglesias debe respetar. Dirá, bueno, pero eso no sirve para nada. Bueno, ¿para qué sirve que el ejército marche y marque el paso? Si en una guerra eso no sirve. Pero ¿sabe qué es eso? Disciplina. Prueba de obediencia. Todo con un equilibrio, por supuesto, ¿no? Siempre hubo excesos también. Generalmente la mujer fue la más afectada con esto. Pero también la disciplina no se tiene que perder. No se debe perder. Nosotros aquí es la revelación y la visión que Dios nos ha dado para la congregación. La mujer puede usar pantalón que sea algo decoroso, ropa de mujer. La Biblia dice, la mujer no use ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer. ¿Sí? Hay cortes que son femeninos, pero que sea decoroso, ¿sí? Vestir decorosamente tanto la mujer como el hombre, porque también, si el hombre me viene con un shortcito de fútbol, también le tengo que llamar la atención. Es una falta de respeto. Usted no se iría a encontrar con una autoridad con un shortcito de fútbol. ¿Cómo se vestiría? Va a buscar en su ropero lo mejor y lo más formal que tenga. Eso seguro. Para ir a tener un encuentro, no sé, con el presidente. No importa la ideología política, no me meto en eso. Con el presidente que a usted le guste, no hay drama. Pero si usted lo llamara, ¿usted qué hace? Se viste
de la mejor forma. Tenemos encuentros con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No me tiene que decir el pastor cómo vestirme, tengo que tener decoro. ¿Sí? Siempre me acuerdo de esa frase de Marcos Witt que decía, hermano, vístase como quiera, pero vístase, por favor, vístase, ¿no? Es una cuestión de respeto. Nosotros aquí, bueno, alguna hermana se quiere teñir el pelo, mientras no venga verde flúor, porque bueno, ya, pero está bien, mientras lo haga todo con equilibrio, con decoro. Pero ya empezamos a pasar líneas, empezamos con los tatuajes, empezamos los hombres con arito, no. Usted sea transformado, tenga disciplina, respete la presencia del Señor. Hay un momento que hay que frenar las cosas, no porque Jesús va a venir tatuado. Rey de Reyes y Señor de Señores, dice Apocalipsis, que en el muslo, no en el muslo, no, en su vestimenta, en el muslo. Un hombre mostrando el muslo se consideraba desnudo. Jesús no va a venir desnudo a establecer su reino milenial. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Su vestimenta, usted imagínese, él viene con la vestimenta bordada, o por ahí viene más moderno y viene sublimado. No importa, como sea, pero sobre su vestimenta. No usemos excusas para empezar, porque empezamos a abrir puertas y empieza a entrar cualquier cosa. Bueno, esto no determina la salvación, esto tampoco, y llega un momento que perdemos el absoluto respeto. Y ya no es gracia, ya no es libertad, es libertinaje. Tenemos que contender, yo como pastor, nosotros como pastores tenemos esta tarea y puede haber, gracias. Hay gente que no le va a gustar, hay gente que sí, no importa. Tampoco el Señor me pregunta a mí si me gusta cuando Él me da una palabra, no lo sujeta a si me gusta o no. Hay que hablar esto. Bueno, el Espíritu Santo habla, hay que hablar. A un predicador hace muchos años lo atajaron en una reunión de jóvenes en la puerta y le dijeron, un grupo de jóvenes dijeron, pastor, no nos gustó su prédica. Y él dijo, estoy de acuerdo, a mí tampoco me gustó. Pero el Señor habló. El Señor habló. El Señor nos ayude a vivir en libertad, pero no sujetarnos y no esclavizarnos de nuevo al pecado, porque el libertinaje lo que hace es atar de nuevo a la gente. Tenemos que guardar un respeto por la presencia del Señor. Y cómo nos presentamos delante de Él, sin palabras, está diciendo cuánto valoro la presencia de Dios. Ahora hay cuestiones muy especiales que ustedes lo saben, pero igual tengo que hablar y lo tengo que hacer, esas salvedades. De repente un hermano, una hermana viene de su trabajo y viene con ropa de trabajo, no hay problema con eso. No hay problema, el Señor entiende, son cuestiones especiales. A ver, alguien que viene de la construcción y viene con su ropa de trabajo, no tuvo tiempo de pasar por su casa, bañarse, viene derecho del trabajo. ¿Qué valora más el Señor? ¿Que venga bien vestido o que venga? Que venga, claro, que venga. Pero si tengo el tiempo, tengo la hora necesaria para darme un baño y ponerme lo mejor, bueno, tengo que hacerlo. Tenemos que defender. No me importa para qué lado va el mundo ya sabe para dónde va. No tengo que seguir. Sí, voy a aceptar todo lo que sea bueno, útil, necesario y sirva para edificación. Antes no se predicaba con equipos de sonido, con micrófonos, hoy sí. Bien, no hay problema con eso. Ya no usamos túnicas, usamos pantalones, usamos una ropa más moderna, no hay problema con eso. Pero cuando empiezan las tendencias raras, tendencias rebeldes, ¿sí? De repente yo quiero confesarles algo y estamos en una reunión de estudio bíblico donde hablamos a cara lavada. Hoy en día hay muchísimas bandas y músicos nuevos, cristianos y demás. Y no voy a entrar en la condena ni nada, por favor entiéndame, tenga discernimiento, que el Espíritu Santo guíe su mente también para recibir.
No voy a entrar en la condena, ni voy a decir son salvos, no son salvos, son verdaderos, no son verdaderos. Pero sinceramente me choca en el espíritu cuando veo músicos tatuados en el altar o veo músicos tocando con gorra. Es una onda ahora, todos tocan con gorra, está todo tan relajado. Me parece una falta de respeto. Y puedo estar equivocado. O no. Pero me parece una falta de respeto. Acá no lo permito. Porque cada uno va a dar cuenta de cómo guió la grey de Dios, pero aquí no lo permitimos. Tenemos que tener respeto, tenemos que tener una actitud de adoración. Y el altar es lo más visible de toda la iglesia. No estoy diciendo que es lo más importante, todos los servicios son importantes, pero el altar es lo más visible y es de donde se ministra. Entonces nosotros con nuestros músicos siempre hablamos, actitud de adoración, actitud de respeto. Lo musical es importante, sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es nuestra vida delante de Dios. Y no solamente el tiempo que transcurre aquí, lo que pasa afuera es lo que se va a manifestar aquí. Es lo que va a hacer que de repente venga palabra del Señor. El profeta Eliseo dijo, traedme un músico, traedme un tañedor. Un tañedor es un músico. Y el músico empezó a tocar en la unción de Dios y vino la palabra profética, porque la adoración en la música prepara el ambiente para que venga la palabra. Prepara el terreno en el creyente para que reciba lo que el Espíritu Santo va a hablar. Entonces tenemos que vivir en santidad, limpiar nuestras vidas, para que pueda fluir la presencia del Señor. Y eso en todos los servicios, porque hay servicios que, bueno, a mí no me ven, yo no estoy en el altar, y algunos servicios ni siquiera son en el horario del culto, pero también Dios está mirando. Como alguien dijo por allí, el secreto de la vida es nuestra vida secreta. Ese es el secreto de la vida. Ese es el secreto de la unción. La unción tiene un precio y hay que pagarlo y hay que cuidarla. Amén. El Señor nos ha enviado a contender ardientemente. Y es un desafío, y en esta guerra no hay posiciones neutrales, porque es una guerra espiritual. Y no hay posiciones neutrales, no hay puntos grises. Tenemos que tomar determinaciones. El Señor habla en Apocalipsis y dice, el que es impío, sea más impío todavía. Ya está, tírese bien en el barro, pero el que se va a justificar, justifíquese más todavía, santifíquese, métase a buscar a Dios. Hay una bifurcación en un punto de la vida y uno no puede estar con un pie en cada lado, porque usted sabe cómo es una bifurcación. Cada vez un camino se aleja más del otro y va a llegar un momento que tiene que decidirse, o salto para acá o salto para allá. Un predicador de los años 60, 70, Derek Prince, un siervo de Dios que tenemos prédicas en la radio, son de mucha bendición. Y él decía, si hay algo que sucede cuando el Espíritu Santo visita una iglesia, es que electrifica la cerca. ¿Qué quiere decir esto? El que está en el medio, o salta para un lado o salta para el otro. Decidite, electrifica la cerca. No se puede estar sentado en la cerca, estoy de un lado o estoy del otro. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42, este versículo tan lindo y tan conocido. Los tiempos de la iglesia primitiva, cuando la iglesia empezaba a tomar forma, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta frase es fundamental. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, la congregación. Y en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Esta es la vida del creyente. Esta es la vida que Dios quiere en un cristiano, que persevere en la doctrina. ¿Y cómo persevero? No solo de forma ideológica. Perseverar caminando, viviendo sobre la doctrina que Jesús le dejó a los apóstoles, y los apóstoles se encargaron
de expandirla por todos lados. Por eso dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vida de oración, una vida de comunión, una vida de congregación y una vida de palabra de Dios. Por eso el Señor nos habla en la Biblia, dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, que abunde en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso va atado con aquello que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que abunde en nuestros corazones. Para ser defensores de la doctrina, debemos vivir y perseverar en la misma. Perseverar en la doctrina. Porque obviamente yo voy a testificarle al mundo y si yo digo blanco pero hago negro, el mundo me lo va a marcar. Me lo va a decir. Pero no es lo que conozco de vos, no es lo que vos vivís, no es lo que vos hacés. Ayúdanos, Señor. Que cuando alguien pregunte, ¿dónde vive? O por acá vive fulano. Ah, sí, el que va a la iglesia. Los que son cristianos viven ahí. Qué lindo eso, ¿no? Que te conozcan. Hoy nos reíamos un rato viendo un video que es el soundtrack de una película. Es un poco comedia, pero es muy real. Los cristianos de la secreta. No sé si alguien la vio o alguien escuchó el tema. Los que viven doble vida, los que ni siquiera hablan de que son cristianos, no, se camuflan. Dice, andamos camuflajeados para que nadie lo sepa, dice. Y en una parte de la película van a la casa de un creyente y lo andan buscando y sale una vecinita y dice, ahí no vive ningún cristiano, dice. No lo conocían por cristiano. Me acuerdo hace varios años atrás cuando recién empecé a trabajar en la fábrica de Cerámica San Lorenzo, y le hablaba del Señor a los supervisores, a mis compañeros, y un supervisor me dijo, ¿así que vos sos evangélico? Sí, le digo, sí. ¿Y vos a todo le decís cuál es tu fe, tu religión? Sí, sí. Bueno, te felicito, me dice. Y me empezó a marcar, porque el fulano, porque el sultano, porque el mengano, son todos evangélicos pero no dicen nada. Fíjate vos cómo el mundo está observando. Estamos en la vidriera. Y no dicen nada. Entonces tenemos que hablar de Cristo para sembrar el evangelio y nos vamos a ligar burlas. Amén. En algún caso insultos. En algún caso te van a cortar de su círculo social. ¿Qué me importa? Yo pertenezco a la familia de Dios. Mi sentido de pertenencia es el reino de los cielos. Así que si el mundo me deja fuera de su círculo social, no murieron ellos por mí, murió Cristo por mí. A Él me debo yo. A Él me debo yo. Ayúdanos, Señor. Gloria al Señor. A veces hay gente que no es creyente, pero que te respeta, acepta. Y bueno, uno en un trabajo no puede estar en una burbuja, no es un monasterio, es una fábrica, ¿no? Pero me acuerdo que siempre nos juntábamos, todas las mesas estaban llenas y yo en donde me sentaba éramos 3 o 4 nada más. Y uno era un hermano en la fe de otra iglesia y había 2 más que no eran creyentes, pero que nos respetaban, siempre hablaban temas serios, se cuidaban en su vocabulario porque éramos creyentes y lo hacían con respeto, eran buenos compañeros, muy buenos compañeros. Y yo me acuerdo que siempre nos llamaban la mesa de los aburridos, decían. Y a mí me causaba gracia. Digo, bueno, gloria a Dios, que nos identifiquen así, como quieran. Pero tenemos que defender la sana doctrina también viviendo de esa forma. No, soy santo en la iglesia y en la fábrica mejor ni hablar, ¿no? Como decía, no es creyente, no era creyente, pero Lucas Prodan decía mejor no hablar de ciertas cosas. Ayúdanos, Señor. Qué lindo que es de a poquito, aunque sea, pero ir cambiando, ir mejorando. Entonces uno se transforma en un defensor de la sana doctrina con autoridad.
con autoridad. ¿Autoridad por qué? Porque la estoy obedeciendo. No es solo porque me lo dijo el pastor, tengo convicción de que esto es así. El Espíritu Santo me ha convencido. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, pero cada tanto debe convencer al creyente también. No solo al mundo, al creyente. Y yo sé que esto es así. Me gusta la experiencia de la gente de ese pueblito de Samaria donde vivía la mujer que tuvo el encuentro con Jesús en el pozo de agua, el pozo de Jacob, y la mujer se transformó en la primera evangelista entre los gentiles. Ya explicamos por qué los de Samaria eran considerados gentiles y demás, y por qué no tenían trato con los judíos. Pero esa mujer fue y dijo, miren, me encontré con un profeta, me parece que es el Mesías. Y le contó a los hombres, y los hombres despertó en esa gente una curiosidad, esa linda curiosidad del que viene por primera vez a los pies del Señor a ver qué pasa, a ver qué onda, y el Señor lo transforma, ¿no? Que el Señor despierte esa curiosidad. Y cuando hablan con Jesús, no, ya está, dicen, no hay duda, es este es el Mesías. Y vuelven a charlar con la mujer y dice, al principio creímos y nos llamó la atención lo que nos contaste, pero ahora lo sabemos porque lo hemos visto. Eso es lo que el cristiano necesita, el encuentro con Dios. Ya no necesito, bueno, lo hago a regañadientes porque el pastor dice así. No, ya está, ya lo he recibido en mi vida, tengo la convicción que me da el Espíritu Santo. Esta es la forma de vivir, esta es la forma que a Dios le agrada. Señor, ayúdanos a tener la convicción del Espíritu, porque nosotros desde aquí no podemos obligarlo a usted a absolutamente nada. Y de hecho no tengo ganas tampoco de obligarlo a usted a nada. Porque sería gastar energías innecesariamente, no. Nuestro anhelo como siervos de Dios es ver un pueblo transformado por el poder de Dios, que camina en la voluntad de Dios porque ha tenido un encuentro con el Señor. Ese pueblo es un pueblo que vive feliz, porque no está oprimido. No lo hago porque me lo prohíben o porque me obligan a hacerlo, no. Lo hago porque tengo convicción. He probado. Cuando el Señor habla de los diezmos en Malaquías 3, dice, probadme ahora en esto, prueben. Luchas y pruebas vas a tener igual, te lo garantizo y te lo anticipo, pero vas a tener un respaldo de Dios y vas a tener una victoria y vas a tener una provisión sobrenatural de Dios, que el que no es fiel con Dios no la va a tener. Va a tener un poco de misericordia, te va a sacar para que no te ahogues, pero la bendición de Dios, el que no es fiel nunca la va a vivir. ¿Y saben por qué se los digo? No porque soy pastor. Porque viví de los dos lados. Tuve mis tiempos, que era muy jovencito, que era adolescente. Está bien, estaba aprendiendo, pero llega un momento que uno tiene que aprender. Y donde yo desde los 10 años trabajo y me he roto el lomo, pero también el devorador me ha pegado cada tarascón por no ser fiel a Dios. Por no ser fiel a Dios. Hasta que empecé a agarrar el ritmo de la fidelidad a Dios, y hoy si no separamos primero lo que es del Señor, nuestros diezmos para el Señor, ya nos sentimos que nos falta algo, estamos inseguros. Es como tirarse de un avión sin paracaídas. Pero la ley, pero la gracia, pero la promesa, miren, yo siempre digo, el que quiere la discusión teológica se la doy si quiere. Nos sentamos y le muestro en el Nuevo Testamento que los diezmos están, no solo en Mateo 23, 23, está en Hebreos, en el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de la gracia. Pero no tengo que diezmar por una discusión teológica. Tenemos que volver al propósito por el cual lo hizo Abraham, el padre de la fe. Por gratitud a Dios. Por gratitud. Por gratitud. No por imposición, por gratitud. Y Dios ve ese espíritu en nosotros y nos bendice. Eso también es parte de la sana doctrina. Cuando alguien me pregunta, ¿y por qué se me traban las cosas? ¿Y por qué, hermano, no está siendo fiel? Mientras tanto, se predica y cada uno tiene que saber ya qué es lo que tiene que hacer. Pero cuando viene alguien, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? No le pregunte a Dios, ni me pregunte a mí, haga lo que tiene que hacer. Y la palabra del Señor nos enseña cómo hacerlo. La palabra dice los diezmos de todo. Nosotros practicamos
Y yo me acuerdo cuando en la fábrica descargaba camiones y nos daban una propina a los camioneros por barrerles y limpiarles el camión. De la propina yo separaba, eran moneditas, no importa, es mi diezmo al Señor. Yo fabricaba estuches de cuero para los celulares viejitos, y le vendía a mis compañeros. De eso sacaba mi diezmo y le daba al Señor. De nuestro sueldo sacábamos el diezmo y le dábamos al Señor. Cobraba el aguinaldo, sacábamos el diezmo y le damos al Señor. Vendimos un auto, sacamos el diezmo y le dimos al Señor. Entonces, si quiere saber por qué el Señor nos bendice, bueno, fíjese qué es lo que hay detrás. Siempre hay, detrás de un bendecido hay una vida de obediencia, de errores, sí, pero de volver, de levantarte y de hacer lo que Dios te pide. Porque el creyente es selectivo con la Biblia. Dice, no, eso es del antiguo pacto, pero él bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y cuando alguien te hace daño, ahí enseguida agarran esa palabra. Eso también es del antiguo pacto, hermano. Las bendiciones de la obediencia, Deuteronomio 28, las maldiciones de la desobediencia no las lee nadie. Y mejor, si vivís en obediencia, ni leas las otras. No, tenés que leerla, es palabra de Dios, pero a lo que voy a tener el resultado de lo que estoy haciendo. Pero a todos les gusta las bendiciones de la obediencia. También está en el antiguo pacto. Muchas promesas de bendición que hoy vivimos están en el antiguo pacto. Entonces el creyente a veces es selectivo y hasta hipócrita. Hay creyentes hipócritas en todos lados. Esto sí, esto no. Y así les va. Así les va. Porque el devorador no solo roba en lo económico, roba en la salud, roba en la paz del hogar, roba en lo espiritual, roba en todo, en todo. Hablábamos estos días, Malaquías capítulo 3 dice, reprenderé yo por vosotros al devorador. Usted ya no va a tener que estar peleando con la miseria. Se la deja al Señor. Reprenderé por vosotros al devorador. Y yo le preguntaba a mi esposa, así de forma retórica, ¿no? A nuestra prima también, ¿vos te creés que terminó el antiguo pacto, empezó Mateo y el devorador se jubiló? ¿Usted conoce algún demonio que se haya jubilado? Están todos activos. Entonces las armas que tenemos para repeler los ataques del enemigo en las diferentes áreas de nuestra vida también están activas. Lo que era ritual y estaba haciendo la figura, la representación de Cristo, es lo que se ha cumplido en Jesús. El Cordero Pascual, la circuncisión como señal del pacto y un montón de cosas más que eran rituales, ya se cumplieron en Cristo. El Shabbat se cumplió en Cristo. Pero los mandamientos que son espirituales y morales siguen vigentes. Por eso el Antiguo Testamento sigue en vigencia. Eso es parte de la sana doctrina también. Y podríamos hablar muchas cosas más. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta del apóstol Pedro, 2:2. Podemos leer desde el versículo 1 también. Vamos a leer del 1 al 3, más completo. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, desechando pues, en primer lugar, ¿no? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primero hay que desechar eso. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? Que me cuenten las mamás. Va a llorar, va a gritar, va a patalear, no sabe hablar, pero te va a hacer entender que tiene hambre. Y hasta que no le das la leche, no se tranquiliza. No para. Desead como niños recién nacidos.
¿Cómo deseamos la palabra del Señor nosotros? Señor, háblame, Señor, necesito una palabra, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, pon palabra en mi boca, Señor, necesito una palabra para esta situación, Señor, para mi corazón, no quiero actuar fuera de tu palabra, no quiero actuar fuera de tu voluntad, no quiero... Es un niño recién nacido que está clamándole al Señor por ese alimento, hasta que el Señor le da. Gloria a Dios, pero yo mañana necesito de nuevo la palabra del Señor. Los niños se levantan, los bebitos se levantan más o menos cada 3 horas a pedir la teta. No es que ya está, tomó una vez y hasta el año que viene. Pero el creyente a veces recibe una palabra y con esto tiro hasta el próximo culto que será de aquí a 3 meses. Se empachó de reuniones. Y la vida espiritual de ese tipo de creyente está escuálida. Que el Señor nos ayude a desear todos los días, y si es posible como los bebitos, cada 3 horas. Señor, necesito tu palabra. Nos sentimos vacíos, nos sentimos caminando en el aire si no estamos buscando de Dios para tomar una decisión en la vida, para dar un paso en la vida, para salir a hacer lo que rutinariamente hacemos si el Señor no está, si, me olvidé de orar, para el auto y orá. Y después seguí. Me olvidé de encomendarme al Señor. No. Encomendate porque el diablo está así, mira. ¿A quién anda buscando? Al que hoy se olvidó de orar. Hoy se olvidó de ponerse la cobertura. No, pero yo soy evangélico, soy cristiano y el maligno no me toca. ¿Que no te toca? Si te apartás de la cobertura, sabes el sopapo que te va a dar. El diablo es así. Porque no se olvide que Dios es misericordioso, el diablo no. El diablo no. Vino a hurtar, matar y destruir. Y a veces de misericordia el Señor nos cuida y nos saca de alguna situación, pero dice, hijito, la próxima vez, fíjate, habla conmigo, encomendate a mí. Yo voy con vos. Es más, el Señor va delante nuestro. Usted sabe que en las rutas hacen trabajos de brujería, en las encrucijadas de los caminos, y uno no sabe la carga espiritual que hay por donde uno transita. Necesito de Dios. No, pero yo hace 40 años que manejo y soy experto. Eso no te da ninguna seguridad. Cada vez que salimos de viaje o salimos a hacer trámites, yo siempre le digo, Señor, no confío en mí. Y el Señor sabe que se lo digo de verdad. No me apoyo en mí, porque puedo cometer un error, un descuido, soy humano, u otra persona comete errores o anda con negligencia y yo puedo ser víctima. Entonces, Señor, en tus manos estamos, guíame, ayúdame, guárdanos. Y sabe que estamos acá porque el Señor nos ha guardado siempre, ¿no? Nosotros nos vamos a ir a su presencia cuando Él nos llame, no cuando el diablo quiera. Cuando Él nos llame. Así que no le demos, antes de eso, no le demos lugar al diablo. Una revelación muy espiritual les voy a dar. Los que andan en moto usen casco. Póngase el cinturón en el auto. Ponga llave cuando sale de la casa. Y no dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, claro, pero tú tienes que hacer lo que corresponde, ¿sí? Dice que si el Señor no cuida la casa, en vano vela la guardia, pero está diciendo que hay una guardia, ¿sí? En todo lo que podamos, cerrémosle puerta al enemigo, no le demos margen para que por a veces nuestra imprudencia el enemigo se aproveche de eso, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Esto también es parte de la sana doctrina. Entonces tenemos que desear, anhelar, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Yo no sé si alguna vez, no creo, alguna madre le haya echado otra cosa, haya adulterado la leche que le va a dar a su bebé. Ninguna madre que ama a su bebito lo hace, pero le puedo asegurar que si le mete alguna otra cosa que no es la leche,
va a sacar el pico. Acá hay algo que no es, se da cuenta. Es un laboratorio en un cuerpito de bebé. Está detectando que hay algo que no es lo real. Cuando tenemos sana doctrina y viene algo encubierto, por más que sea sutil, enseguida usted saca el oído. Epa, acá hay algo que no es. Tenemos que anhelar no frases rimbombantes, no esas revelaciones que dice vamos a patear el tablero, estaba todo mal, todo equivocado, ahora esto es lo nuevo. Sí, pero hermano, la Biblia dice no, hay nueva revelación y usted se cierra a lo fresco de Dios. Yo he escuchado esas sandeces. No, yo no me cierro a lo fresco de Dios. Pero si vos sos el fresco que venís con cosas que no están en la Biblia, no lo voy a aceptar. ¿Y cómo te dicen cuando empezás a defender la sana doctrina y no permitís que la libertad y que la gracia se transforme en libertinaje? Ahora es muy común que te diga fariseo. Hay una página de Facebook muy graciosa que es cristiana, se llama Me Enfarisea, que hay cosas que me enervan. Me enfarisea, saca el fariseo que hay en mí. No tiene que haber fariseos en nosotros, pero es muy común que cuando querés defender la vida de santidad, la palabra del Señor como está escrita y revelada hace miles de años, muchos cristianos, el mundo no te va a decir fariseo, Muchos cristianos, entre comillas, te van a decir, este es un fariseo. No soy fariseo, es lo que dice la Biblia. Ahora, si yo agrego restricciones que no están en la Biblia, ahí soy un fariseo. Ahí sí. Pero si está en la palabra y le está llamando fariseo al Señor, que es el que la reveló. Tenemos que perseverar, tenemos que desechar la malicia, desechar el engaño, desechar la hipocresía, desechar las envidias y todas las detracciones. ¿Hay envidia en el pueblo de Dios? Sí la hay. Sí. El ideal sería que no, pero la hay. Y no tiene que haber. Entonces, Santiago, ¿qué dice? Dice, ardéis de envidia, pero no obtenéis, porque la envidia no abre puertas de bendición, las cierra. Sin embargo, por más que yo esté pasando mal, pero veo un hermano que está bendecido, me pongo alegre, me pongo feliz, celebro con él, a Dios le agrada esa actitud y tarde o temprano va a llegar la bendición para mi vida, pero Dios está pesando mis pensamientos, mis sentimientos, mi corazón. Mire que yo sé bien lo que es pasar necesidad. Necesidad de verdad, no necesidad del que no puede cambiar el auto o comprarse unas zapatillas nuevas. Del plato de comida en la mesa. Y si hay algo que Dios me ha guardado es de la envidia. Jamás sentí envidia. Había algunos hermanos que estaban bendecidos y yo me alegraba. Hasta me daba como un alivio. Decir qué bueno que no están todos como yo. Qué bueno que Dios bendice a su pueblo. Antes en las iglesias, una iglesia como esta o más grande, si veías un autito, 2 autitos estacionados en la puerta, era mucho. Y uno se alegraba. Me acuerdo que hace muchos años atrás yo era chico y en la zona oeste de Buenos Aires, en una iglesia pentecostal que nos congregábamos, el pastor era empresario, pero él estaba metido en la obra del Señor. Son casos muy especiales, ¿no? Donde Dios le da gente para que se encarguen. Y cuando salió la Renault Fuego, él tuvo una Renault Fuego roja que estaba espectacular. Y era un hermoso siervo de Dios, muy buen siervo de Dios. Tenía una lancha, porque había un anexo en la isla, en el Tigre, pero a 4 horas de navegación, que una vez fui a un bautismo, fue toda una experiencia hermosa. Y me acuerdo que íbamos todos los hermanos en una lancha que habíamos alquilado y pasó el pastor, parecía Don Johnson, en la en División Miami. Y era un hombre humilde, temeroso de Dios, bendecido. ¿Usted se cree que a nosotros nos da bronca? Yo me voy en colectivo y mirá el pastor en lo que anda. Y encima hasta tiene lancha. Nosotros íbamos en la lancha colectivo y él iba en la lancha, era como un yate parecía. Dios lo quiso bendecir porque vio su corazón. Y yo me acuerdo que lo veía, yo era chico, y wow, se me llamaba la atención. Nunca tuve un sentimiento de decir, mirá, nosotros vamos en la lancha colectivo con la plebe y él va.
No, íbamos en esa lancha todos cantando alabanzas, cantando himnos, íbamos tomando mate. Fue un tiempo de comunión hermoso, porque cuando estas cosas que están acá, la malicia, la envidia, la hipocresía, no está, el pueblo de Dios disfruta. Disfruta. Nos gozamos. Esto enturbia, amarga, arruina. Esto drena el gozo del creyente. Entonces, cuando desechamos todo eso y deseamos la leche espiritual no adulterada, anhelamos la palabra del Señor, dice que el Señor enseña y equipara. Dice que el que es rico no se base ni se apoye en la riqueza porque son inciertas. No es esa tu seguridad. Tu seguridad soy yo. Pero dice que el que es de humilde condición económica tampoco se sienta menos que nadie. Gócese en el Señor, en conocerlo a Dios. Porque no es por nuestra billetera aquí, sino por nuestra fidelidad y nuestro servicio que todos tenemos una mansión allá arriba esperándonos. Y eso es una verdad. Eso es una realidad. Todos tenemos nuestra mansión allá arriba. Debemos desear la doctrina pura, sin adulterar, sin mezclar, sin diluir, con doctrinas humanas, esas que suplantan palabra de Dios por filosofía, por psicología, a veces hasta por metafísica. Hay terminologías que se usan en algunos lugares que cuando uno busca y hurga, ¿de dónde salió esto? Porque si me está explicando una doctrina bíblica, como por ejemplo la doctrina de la oración, sí es bíblico, pero con mucha terminología que viene de la metafísica. ¿Sí? No sé cuántos, bueno, ustedes ya lo hemos estudiado aquí, pero ¿cuántos escucharon hablar de la oración en cuarta dimensión? Y ya a mí me viene a la mente una película de ciencia ficción, ya me veo en una nave llegando al cielo. Cuando uno empieza a investigar de dónde nace por primera vez la oración, porque hay que orar en cuarta dimensión. Yo, no sé, oro en mi pieza o en el baño o viajando donde te agarra y querés hablar con el Señor en cuarta dimensión. ¿Por qué no sencillamente decimos que tenemos que entrar al trono de la gracia, ¿sí?, para hallar el oportuno socorro? Eso es lo que el Señor dice, vengan al trono de la gracia. ¿Qué más me dice la Biblia? Me dice que usted y yo, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Den un aplauso al Señor si le cree al Señor. Sentados con Cristo. Eso dice la Biblia. Y alguno me puede decir, pero pastor, es lo mismo, solo que explicado de otra forma. Bueno, yo le voy a explicar cuál es el problema de empezar a utilizar terminología de la metafísica para explicar la Biblia. Que un día se mete esto, mañana se mete el otro, y ya pasó, ya ha pasado, se metió el método de la regresión para hacer sanidad interior, y el método de la regresión es jugar con los hilos muy finos de la mente y ha traído pésimas consecuencias, y hay hasta psicólogos que dicen, yo con eso no me meto, es muy peligroso. Hay psicólogos que no lo quieren utilizar, pero están los que cortan y pegan, me sonó muy cool esto, vamos a hacer, y están los encuentros y los reencuentros y los preencuentros y todas estas cuestiones de sanidad interior. ¿Existe la sanidad interior? Sí, amén, la hace el Espíritu Santo. Yo puedo hacer un preencuentro, un encuentro, un reencuentro, sacarme el reloj, dejar el celular, ir a una sesión de regresión y qué sé yo, voy a volver de allá con un montón de demonios. Porque dejar la mente en blanco, el perder el control de la mente, abre puertas para posesiones demoníacas. Pero si no oro, no leo la Biblia, no me congrego, no tengo una vida de santidad, ¿qué sanidad interior puede haber? El pastor Jimmy dice, yo no doy mucha consejería pastoral, yo digo, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Está bien lo que hiciste? No, bueno, vaya, arrepiéntase, póngase de rodilla, ore, clame al Señor, busque al Espíritu Santo y de ahí usted va a salir libre. Y hasta que no salga libre, no salga de la presencia del Señor.
Aquí mucha gente, y yo diría que todos, pero en mayor o menor medida, hemos recibido sanidad interior sin métodos raros. Orando, escuchando la palabra. Esta palabra es para mí. Hay una palabra que rompió algo que estaba de años y me fortaleció. Ya se fue la angustia, se fue la tristeza porque el Espíritu Santo actuó, no porque utilicé métodos raros. De repente pararse delante de la congregación y empezar a confesar mis pecados delante de todos. No, no. No todos están preparados para escuchar lo que usted hizo. El que lo va a entender es el Señor. Ah, por las generaciones pasadas. ¿Qué sé yo lo que hicieron mis abuelos, mis bisabuelos? Algunas cosas sé, pero no todas. Y justo lo que sé no era muy bueno. Pero a mí me dice la Biblia, el alma que pecare esa morirá, a la que no, no. No pagará el hijo los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Punto. Se malinterpreta un versículo que dice Dios que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces se malinterpreta lo que hablábamos del contexto bíblico. Dice, bueno, va a estar maldita 4 generaciones y que después se transforman por arte de magia. No, está hablando de generaciones de malvados que no cambian su camino. Porque mi bisabuelo llegó por parte de padre, sé que tuvo un altercado en el barco donde venía y no terminó bien y llegó así a la Argentina, pero ya mi abuelo se entregó al Señor. Y gloria al Señor, que esos tanos locos vinieron acá a encontrar a Cristo. Por parte de padre y parte de madre, eran de Sicilia y de Calabria, con eso le digo todo, si no eran de la Camorra pasa raspando. ¿Y qué cree? ¿Que el Señor me va a venir a maldecir a mí porque mi bisabuelo se agarró en el barco? No. Si yo hago macana, el Señor me va a llamar a cuentas, pero ¿mi bisabuelo dará cuenta delante del Señor por su vida? Claro que si uno es consciente, dice, bueno, mira, tus padres estaban en la brujería, te entregaron al diablo. Bueno, en el nombre de Jesús yo renuncio a todo esto, Señor, corta toda esta maldición. Uno tiene que batallar ahí, pero el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Yo le creo al Señor, yo le creo al Señor. Gracias, Señor. Y fue tan misericordioso el Señor que tanto mi abuelo, mis abuelos, por el lado de papá y por el lado de mamá, que yo soy tercera generación descendiente de italianos, se entregaron al Señor, partieron con el Señor. Mi abuela materna me cuenta a mi papá que le pidió al Señor ver 2 cosas, ella estaba muy enferma y el Señor la llevó, pero ella le pidió 2 cosas al Señor. Mi papá estaba haciendo los trámites de la jubilación por invalidez y yo era bebé. Y le dijo al Señor, permíteme antes de llevarme ver a Pablito caminando y a Ubaldo que reciba la jubilación. Las 2 cosas las pudo ver. Las 2 cosas Dios le permitió. Y me dijo mi papá que cuando ella partió con el Señor, con una sonrisa le guiñó el ojo y durmió. Lo que hace el Señor. Lo que hace el Señor. Esas cosas lindas. Dios transforma la maldición en bendición. Usted ríndase a Cristo y usted va a vivir las bendiciones de tener una vida tomado de la mano del Señor. No atado al pasado para nada. Usted tiene que ver cosas nuevas en su vida. Esto también es la sana doctrina. Amén. Gracias, Señor. Romanos 16, versículos 17 y 18. Por eso cuando hay cosas raras, a veces está ese afán, a mí me recuerda a los atenienses. En la Biblia está todo. Dice que había un espíritu en los atenienses que estaban así para escuchar algo nuevo. Ellos querían escuchar cosas nuevas todo el tiempo. Y a veces
En la iglesia de Cristo se mete el espíritu de los atenienses. Oh, pastor, otra vez va a hablar de la Biblia, de la oración, de la santidad, de bla, bla. Ya lo sé, pero no lo hace. Porque si lo hiciera no se aburriría. Diría, gloria a Dios, sí, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Lo vamos a hablar hasta que Cristo venga. Amén. Hasta que Cristo venga. Y si no hay frases rimbombantes, no importa. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz. No tenemos que tener el espíritu de los atenienses. Y ahí, con ese espíritu, es que se meten todas estas cosas nuevas. Ah, no es cool hablar de entrar al trono de Dios. La oración en cuarta dimensión suena lindo. Que el Señor nos ayude, ¿no? Romanos 16. Versículos 17 y 18. Dice, y esto ya identificando a los que se infiltran y filtran falsas doctrinas, libertinaje, cosas que a Dios no le agrada. Y hay algo que tenemos que entender, que lo vamos a ver en la palabra. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres o a sus propios deseos, como dice otra versión. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. No tenemos que ser ingenuos. En cuanto a los designios del enemigo, no ignoréis las artimañas del enemigo, nos dice el Espíritu Santo en su palabra a través del apóstol. Pero aquí está hablando algo que tiene que ver mucho con el mundo espiritual. Yo sé que aquí en la ciudad hay un gran porcentaje de iglesias que salieron de divisiones. Divisiones. Pueden ser excelentes predicadores con una retórica bárbara y recitarte la Biblia de memoria. No importa. No es bueno, me sé la Biblia, soy pastor. No. El pastor es un llamamiento. Podés tener dones de Dios, podés conocerte la Biblia de memoria, pero si Dios no te llama, dicen Hebreos, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Entonces un día se sintieron más que sus pastores y dijeron, la iglesia me queda chica. Y empezaron ¿con qué? Esto sigue pasando hoy. Con suaves palabras y lisonjas a sobar lomos y a los ingenuos espirituales, porque una persona puede ser muy pícara, pero ingenua en lo espiritual. Se los llevó y fundó su, entre comillas, iglesia. Cuando yo escucho por radio, escucho mucho otras radios, escucho la radio nuestra, pero cuando escucho por radio alguien que es un muy buen predicador y tiene una labia bárbara, pero sé que dividió a su pastor, no lo escucho. Pero habla muy bien de la Biblia, no lo escucho. Porque no es lo que dice, es lo que él emana en el ambiente espiritual. Y si vos andás con gente embichada, te embichás. Yo veo a veces publicaciones en Facebook que están muy lejos de lo que dice la palabra. Y a veces son de gente rebelde que abundan en el mundo cristiano, en todo el mundo. Sí, si un hermano se va de la iglesia y tu pastor, algunos habrán visto por ahí esas publicaciones. Te dicen, no te juntes con ese hermano, no le hagas caso porque no somos una secta, somos pueblo de Dios y somos hermanos en la fe. Pero cuando yo voy a la Biblia, a mí me dice lo contrario. Porque generalmente, no todos los casos, pero generalmente el que se va de la iglesia se va en rebeldía.
Y no importa si se va al mundo o se va a otra iglesia, si se va con un espíritu de rebeldía, ese espíritu de rebeldía se lo lleva a donde vaya. Y puede recorrer todas las iglesias de la ciudad y de la provincia y del país. Se va a llevar ese espíritu. Pero es que éramos muy amigos. Y el Señor dice, ¿qué me importa? Josafat era amigo de Acab y el Señor lo reprendió por eso. ¿Y saben lo que le dijo el Señor? Le dijo, al que yo aborrezco, tú le das ayuda. Dios aborrecía a Acab. Porque ahí hay otro mito cristiano. Dios aborrece, pero ama al pecador. Sí y no. Es hasta cierto punto. Pero eso es un tema de otro estudio. Llega un momento que Dios empieza a aborrecer al pecador, que lo resiste y lo resiste y lo resiste y lo resiste al Señor. Y Acab era alguien que el Señor ya había desechado. En vida el Señor lo había desechado. Y le dijo a Josafat que era un hombre temeroso de Dios, era un buen rey, era un rey teocrático, él buscaba el gobierno de Dios, pero el problema eran las amistades. Dijo, no. Casi lo matan en una batalla por ir a apoyar a Acab. El Señor lo libró por misericordia, pero no aprendió la lección Josafat, murió Acab e hizo amistad con el hijo de Acab. Y el hijo de Acab era igual o peor que Acab, y juntos íbamos a hacer una empresa, porque somos hermanos. Hicieron una empresa, hicieron barcos mercantes, se hundieron todos. Entonces, Dios libró la vida de Josafat porque Josafat amaba a Dios, pero sufrió consecuencias económicas graves. A veces el Señor libra la vida porque tiene misericordia, pero dice, vas a tener que pagar un precio. Se hundieron todos los barcos, se rompieron todas las naves. Si alguien pone la amistad por encima de la obediencia a Dios, le va mal. Está perdido. Pero es que nos sentábamos juntos en la iglesia, y es que tomábamos mate juntos, y es que comíamos juntos. El Señor dice, apártate, porque dice que los que causan tropiezos, los que causan divisiones en contra de la obediencia, de la doctrina, dice que vosotros habéis aprendido que os apartéis de ello. El apóstol Pablo enseña y dice, ni siquiera rocen la ropa que usan, porque está contaminada por el pecado. Hay creyentes que no entienden el mundo espiritual, creen que todo es lo sentimental, lo amistoso. No digo que usted lo maldiga, lo condene, no, ore por el que está mal, el que está desviado, ore, pero el Señor dice, no te juntes, porque se te pegan los espíritus. Hay gente que es buena, pero le pasan cosas porque se está juntando con gente que no es de bendición, con gente rebelde, con gente calumniadora, con gente murmuradora, con gente que causa tropiezos y divisiones. Ah, no, pero yo no le hago caso. Pero te estás juntando cuando el Señor dice, no te juntes. Y no sé por qué yo hago todo bien, pero se me traba la bendición. Quizá el problema no sea tanto lo que haces, sino con quién estás. ¿Con quién estás? Hasta en lo humano a veces la persona entiende más, en lo carnal, en lo físico, cuando estaba en pleno auge el coronavirus y vos estornudabas en algún lugar, ¡fum!, volaban todos. Hasta tu familia y tus amigos se iban a 20 metros. Este está apestado. No sé, pero por las dudas. Y en lo espiritual, hay gente que está bien vestida y perfumada, pero si usted viera el mundo espiritual, usted va a ver un montón de moscas dando vuelta y un mal olor, y hay gente que va y abraza. No, el Señor no te está, somos todos hermanos. No, hay órdenes de Dios. Con los tales ni aún comáis, dice el apóstol Pablo. Y hay creyentes, no sé qué le tiene que pasar para que entiendan. No se junte con esa persona, está en rebeldía. No, pero es mi amiga. No, pero ¿cómo la voy a dejar? Bueno, ok, haga como quiera. Pero va a haber consecuencias. Los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Habíamos leído en otro pasaje que dice que niegan
al Señor, en Judas, que niegan al Señor. No, pero él no niega al Señor, él habla de Cristo. No está hablando de palabras. Cuando nos vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, habla de los que con sus hechos niegan, dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces muchos niegan a Cristo, no de palabra, lo niegan de hecho y eso es peor. No, sí, Cristo, mi Señor, mi Salvador, mi Dios, yo siempre con Dios, Dios conmigo, tomo mate con los ángeles, pero vos lo ves vivir. Si este está corriendo una carrera en dirección contraria a donde está Dios. ¿Nos vamos a poner en condenatorios? No, hermanos, no es eso. Por favor. Tampoco nos subimos a un pedestal de máxima santidad. No. Simplemente obedecer al Señor. ¿Sí? Cuando alguien estaba enfermo en la casa y era algo contagioso, y ahí está, le llevo la comida, no sé, se la tiro por abajo de la puerta, medio como los presos, pero no se acercaban, ¿viste? Bueno, lo espiritual, ¿cuánto más? Voy a orar por esa persona, no lo aborrezco, yo no tengo odio ni nada, pero está mal. Y si no se arrepiente, va a terminar mal. Hay muchos pecados, podríamos hacer una lista extensa, más graves, menos graves y demás, pero la rebeldía es, yo creo que el más grave, a juzgar por todo lo que dice la palabra. Y es grave por la rebeldía y la apostasía, son dos pecados de los cuales, escuche bien lo que le voy a decir, son muy pocos los que vuelven. Es tan fuerte esa atadura espiritual que muy pocos vuelven de la apostasía y de la rebeldía. Hace muchos años hablando con un siervo de Dios, que es un profeta de Dios, un profeta de los de verdad, que nos visitó en un par de oportunidades y nos bendijo mucho, Pastor Sergio Díaz. Y hablando de este tema en la mesa, él nos dijo, hay 3 grupos en la rebeldía. Están los que recién está entrando en el corazón y generalmente sucede que se está juntando con gente rebelde y lo están contaminando. Hay uno que ya es rebelde, pero tiene tiempo de volver. Todavía no se ha contaminado tanto, pero hay una línea que si se cruza, hay mucha gente que ha cruzado esa línea y está en un grupo de gente que no va a volver atrás. No se va a arrepentir. Porque ha enraizado tanto en su corazón. Ha echado tantas raíces la rebeldía que ya ni siquiera se quiere quebrantar o arrepentir porque cree que él está bien delante de Dios y los otros están mal. Por eso el Señor nos quiere cuidar. Defender la sana doctrina es también obedecer y decir, si Dios me dice con esta persona no. Después hay casos de hermanos, y ya vamos a ir terminando, hay casos de hermanos que se han ido de la iglesia porque se mudaron, se han ido de la iglesia porque, no sé, por otros motivos, pero que solo el Señor y ellos saben, ¿no? Pero que te encuentran en la calle, ¿no? Y pastor, qué gusto de verlo, que esto, que lo otro. Bueno, quizás no era el lugar, quizás Dios tenía otro lugar para esa persona. Son los menos, los menos. Pero nos encontramos en la calle y hablamos de las cosas del Señor y compartimos. Y sabés que son gente que no salieron y anduvieron hablando pavadas, porque el rebelde lo que hace es cubre su retirada con calumnias. Siempre, indefectiblemente. Indefectiblemente. Y los que estamos en el blanco somos los pastores. Siempre estamos en el blanco de los dardos. Entonces el Señor dice, cuídate. Cuando alguien está raro y uno nota el ambiente espiritual y el discernimiento espiritual y empezás a ver que los del entorno se empiezan a enrarecer también. No, pero yo soy muy espiritual, a mí no me van a... No sos tan espiritual si no estás obedeciendo una orden tan sencilla como no te juntes. Apártate de esas personas. No es espiritual el que grita 20 veces gloria a Dios y aleluya en un culto y salta y
Aunque si lo hace porque siente el gozo del Espíritu Santo, gloria a Dios, hágalo con libertad. Pero digo, no es eso lo que marca la espiritualidad. La espiritualidad de una persona es la obediencia, es cuánto teme a la palabra. Como dijo Habacuc, Señor, oí tu palabra y temí. Y temí. Éramos amigos, todo estaba bien, pero ha decidido tomar el camino de la división, del tropiezo, de la rebeldía. Yo me aparto. Me van a decir de todo. Me van a decir falso, me van a decir que me disfracé, no importa lo que te digan, si te dicen cosas porque estás obedeciendo a la palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan por obedecerle al Señor. Y algunas personas que se arrepienten y cambian, ¿sabes qué? Después te lo van a agradecer. Te van a decir, gracias hermano, por no apoyarme en mi error. Porque si yo hubiera encontrado apoyo, quizás hoy no hubiera vuelto. Pero gracias por dejarme solo, que el Señor me trate. Te lo van a agradecer. El hijo pródigo, y ya oramos al Señor. El hijo pródigo, ¿por qué volvió? Le chiflaban las tripas. No es que, ay, mi padre, bonito, mi viejito, cuánto lo extraño. Ni se acordó del padre mientras tenía plata. Cuando le chiflaron las tripas, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y hasta los jornaleros tienen comida de sobra y yo estoy acá pereciendo de hambre. Ahora, ¿qué hubiera pasado si alguien que es más bueno que Dios, ay, le voy a llevar un plato de comida, pobrecito? Por eso la Biblia nos enseña a hacer el bien a quien es debido. Porque a veces queremos ser más buenos que Dios y le estamos dando de comer a un hijo pródigo que nunca va a volver a la casa hasta que no le chiflen las tripas. La guía del Espíritu Santo es necesaria hasta para esas cosas. Un dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién. No, el Señor dice que mires a quién. No por discriminación, no por raza, no. Por otras cuestiones. Pero el Señor dice, a quien es debido. Y a veces vas a hacer algo y el Señor dice, no te metas, yo estoy tratando con él. No te metas en los tratos de Dios. El Padre lo amaba y lo esperaba todos los días, pero vio que la Biblia no dice que el Padre lo fue a buscar. Se tenía que golpear, se le tenía que terminar la plata, tenía que tener su experiencia, tenía que ser quebrantado para reconocer y acordarse que en la casa de papá había abundancia de pan. Porque el hijo pródigo se lleva los bienes de la casa y por un tiempo vive bien y no se da cuenta que ha hecho mal, porque se llevó los bienes de la casa. Pero al estar lejos de la casa, un día esos bienes se terminan y empieza a vivir su realidad. Ayúdanos, Señor, y que aquellos que sean hijos pródigos, que Dios trate. Y cuando Dios trata, y a veces el trato de Dios es duro, a veces es duro, pero Dios trata para traer y para salvar, para rescatar, por encima de la sanidad, por encima de la prosperidad, por encima de todas esas cosas, Dios pone la salvación del alma. Dios pone la salvación del alma. Primero lo quiero salvo. Y a veces entendemos algunos tratos de Dios. Porque el Señor dice, si a este le doy prosperidad se pierde. Se le nubla la vista, se va, deja de depender de mí. No todos están preparados. Y hay otros que tienen su corazón tan afirmado en Dios que Dios dice, yo le puedo dar. No va a dejar de buscarme a mí, no va a dejar de humillarse. Porque su corazón no está puesto ahí. Está puesto acá, en mi presencia. Yo le invito a que estemos de pie en esta noche. Y que todo esto que nosotros hemos escuchado, hemos aprendido, lo podamos vivir, poner en práctica, poner por obra.
que todo esto se vea en nuestras realidades. Que nuestra vida de cristianos no termine aquí cuando salimos y trasponemos esa puerta, sino que podamos salir a alumbrar afuera. Afuera está el verdadero desafío. Y afuera está la gente que no tiene a Dios y que quiere ver lámparas encendidas en cada uno de nosotros. No discursos, quiere ver lámparas encendidas. Entonces, cuando abras tu boca y hables una palabra, el Espíritu Santo va a tomar tu vida y serás efectivo y dejarás sembrada una buena semilla, pero tenemos que ser lámparas encendidas. Gloria a tu nombre, Señor. Estamos en tu presencia. Así, con este espíritu de gratitud, de adoración, pero también un espíritu de humildad, Señor. Cada uno de nosotros, reconociendo nuestros errores, nuestras faltas, pidiendo el auxilio constante de tu Espíritu Santo para ser transformados, Señor. Porque nuestra naturaleza humana, dice tu palabra, que ni quiere, pero tampoco puede por sí misma ser transformada, ser purificada, si no es por la obra de tu Espíritu, si no es por tu sangre preciosa que nos limpia. Señor, en esta noche lávanos con tu sangre. Tú te sientas a pulir la plata, a pulir, a sacar la escoria, a sacar lo que nos sirve de tu pueblo. Tú quieres que tu pueblo brille en un mundo que está sumido en las tinieblas, con vidas opacas, con vidas sin sentido eterno, solo con una rutina, con objetivos aquí en la tierra, pero sin una visión de la eternidad. Señor, tú quieres usar nuestras vidas para iluminar a este mundo en tinieblas. Límpianos, santifícanos, purifícanos, transfórmanos, para que tu luz, para que tu gloria, para que tu presencia pueda brillar en nuestro accionar, pueda brillar en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, aún en nuestra mirada. La gente pueda ver que hay alguien, y ese es tu Espíritu Santo. Que puedan ver un brillo especial en nuestros ojos, ese brillo de tu presencia que hermosea nuestra vida, Señor. Que puedan la gente que se acerca a nosotros sentir el perfume de Cristo. Por eso tu palabra nos manda a apartarnos de los que causan tropiezos y divisiones, porque tu palabra dice que una mosca puede hacer pudrir el perfume del perfumista. Puede echar a perder hasta con cosas pequeñas todo lo que hemos construido en ti. Líbranos, Señor, líbranos. Danos firmeza para obedecerte, que podamos poner tus preceptos por sobre nuestros pensamientos, las amistades, las juntas y demás. Todo lo que traiga, Señor, contaminación espiritual, podamos tomar determinaciones de apartarnos. Simplemente porque es una orden tuya, Señor, y que tiene un sentido. Toda la suciedad en lo espiritual contamina. Oramos por aquellos, Señor, que se han apartado de ti. Oramos por gracia, por misericordia, por la obra de tu Espíritu Santo, por arrepentimiento. Pero, Señor, dejamos que tú trates con ellos. Líbranos a nosotros de meternos en el trato que tú estás haciendo, para que tú puedas hacer una obra y completarla, y que nosotros seamos, Señor, agentes de bendición y no trabas, no estorbos a lo que tú quieres hacer. Queremos caminar guiados por el Espíritu Santo, movernos en el Espíritu, como tú le dijiste a Nicodemo, que conocía tanto la ley, pero tenía un desconocimiento total del mundo espiritual. El hombre del Espíritu es como el viento, no puedes entender de dónde viene a dónde va.
Y hay cuantas cosas que nuestra mente humana no las discierne, no las comprende, pero la mente espiritual las discierne por la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a no ser carnales, a no ser sentimentales en nuestras decisiones, sino ser guiados por tu Espíritu, independientemente de lo que podamos sentir humanamente. Tener la guía de tu Espíritu Santo en nuestros pensamientos, en nuestro accionar, en nuestras palabras. Ayúdanos a hablar cuando tenemos que hablar, a callar cuando tenemos que callar. No nos dejes, Señor, decir nada que no sea de edificación y de bendición. Danos gracia y sabiduría para seleccionar con quienes compartimos nuestro tiempo. No solamente en cuanto al mundo, sino en cuanto al cuerpo de Cristo. También, Señor, aquellos que me bendicen y me empujan a la fidelidad, al servicio, a la oración, a la congregación, esa gente es la que necesito para que me acompañe en mi camino. Aquellos que traigan palabra de chisme, de calumnia, palabras que hacen dudar en la fe, que ponen en duda tu palabra y tus promesas, me aparto, porque no quiero ser contaminado espiritualmente. Ayúdanos a obedecerte, Señor, a contender ardientemente, no por cuestiones personales o caprichos, sino contender ardientemente por tu doctrina, por la fe que nos es común a todos, como dice tu palabra sin Judas. Ayúdanos a cada uno de nosotros ser creyentes sabios, maduros, porque hay mucha gente que va a llegar a este lugar y necesita de hermanos mayores, necesita de gente con madurez, de gente de bendición. Necesitan colaboradores de Cristo, como dice tu palabra. Ministros competentes de este nuevo pacto, ministros de reconciliación con Dios. Eso es lo que tú estás buscando, verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y queremos estar allí, Señor, enlistados en tu ejército. Bendice a mis hermanos, fortalécelos, dales la gracia, la sabiduría, suelta tu provisión sobre ellos. No les dejes faltar nada, pero que puedan vivir en obediencia a tu palabra para experimentar tus promesas, Señor. En una obediencia no parcial, no por temporadas, sino una obediencia perseverante, completa. Señor, y tú vas a soltar todo lo que sea necesario y aún sobreabundantemente en cuanto a trabajo, en cuanto a provisión económica, en cuanto a la salud, y sobre todo en cuanto a la gracia y el conocimiento tuyo. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendice nuestras vidas. Sigue mostrando tu poder. Sigue obrando a la distancia a los que están en su lecho de enfermedad. Levántalos con poder, con milagros. Dales fortaleza, dales paz en medio del proceso, Señor. Que se sientan abrazados por tu presencia. Que se sientan abrazados por tu amor, Señor. Y por nosotros con nuestras oraciones. Señor, toda carga, toda preocupación, ya sea familiar, económica, en la salud, en lo que fuere, todo lo dejamos a tus pies y salimos descansados en ti, Señor, confiando en tu fidelidad. La gloria y la honra es para ti siempre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya. Te adoramos y te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos a encontrar el domingo a las 19:30 horas. Vamos a celebrar la Cena del Señor, así que métase a buscar al Señor en oración, lectura de la palabra, en preparar y templar su espíritu, porque vamos a estar viviendo momentos de fiesta en la presencia del Señor. Y si alguien quedó sin ofrendar, puede hacerlo con toda libertad. Y Dios le bendiga grandemente. Salude a su hermano, tenga un momento de comunión. Dios los bendiga a todos los que están mirando
desde diferentes lugares de Argentina, desde España, nuestros hermanos Viña. Un abrazo enorme para todos. Dios los bendiga. Amén.